Amigos, muy buenas tardes. Comenzamos con la información. En una ceremonia protocolar, el presidente Guillermo Lasso posesionó hoy en el Palacio de Carondelet las cúpulas militar y policial. Vamos a hacer contacto a esta hora con Freddy Paredes en el Palacio de Gobierno para conocer más detalles. Hola Freddy, muy buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, el presidente Guillermo Lasso, 10 días después de la emisión de los correspondientes decretos nombrando a las nuevas cúpulas militar y policial, este lunes en una ceremonia protocolar se procedió a la posesión oficial de los nuevos mandos tanto de Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. El acto contó con la presencia de varios secretarios de Estado en los que el presidente públicamente sometió el juramento de rigor a los nuevos militares y policías que conforman la cúpula militar y policial. Esta ceremonia se produce luego de el 5 de mayo que fueron emitidos los decretos mediante los cuales se agradece los servicios de los mandos anteriores y se ubica una nueva cúpula militar y policial que le ha correspondido enfrentar quizá los momentos más difíciles de inseguridad que enfrenta el país. El presidente en su discurso de rigor destacó que en los últimos 15 días el Ecuador ha observado una disminución de los índices de violencia. Lo dijo así. El trabajo que se viene realizando desde la declaratoria de emergencia empieza a dar frutos con la contención de las muertes violentas en el Ecuador. El ministro del Interior, general Patricio Carrillo, todos los días a las 6 de la mañana me envía un reporte y en el último día puedo contarles que hemos reducido notablemente el número de muertes violentas. Esto no nos tiene que hacer felices, tiene que plantearnos un compromiso aún mayor para eliminar esa violencia en el país. Y aunque el presidente Lasso no dio cifras de la reducción de los índices de violencia en el país, entendemos que tiene relación al promedio diario de muertes violentas que sí lo exhibió en su cuenta de Twitter el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Se habla de 8.33 muertes por cada 100.000 habitantes, que ha reducido a 6,09 muertes por cada 100.000 habitantes. La fecha del corte coincide desde el inicio del decreto de excepción, que ya tiene 2 semanas en el país. Es nuestro informe a esta hora. Sigan ustedes, compañeras, en los estudios, amigos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Freddy. Muchísimas gracias por ese reporte desde Carondelet. Y el ministro de Economía confirmó, sin saber detalles, que Ecuador vendió el avión presidencial Legacy 600 a la Fuerza Aérea Colombiana. Y además informó que grupos están interesados en comprar el Banco del Pacífico, cuya venta se concretaría antes de finalizar el año. Presidencial efectivamente se transfirió, entiendo, se vendió, no es mi área de especialidad. Pero la plata la va a recibir usted, a la pues, fuerza colombiana, digamos. a la Fuerza Aérea Colombiana. ¿Cuál es? ¿El Legacy o el Falcon? ¿El más grande o el chiquito? Ahí me cogió, creo que es el Legacy. Aunque no lo tenía claro, el ministro de Economía confirmó la venta del avión presidencial. Se trata del Embraer Legacy 600 que el presidente Lasso dispuso vender mediante decreto ejecutivo 180 el 31 de agosto de 2021. Para esto, la FAE transfirió el avión a Inmobiliar, acto efectuado por el exministro Luis Hernández. La compra del avión Embraer Legacy 600 en junio de 2008 la autorizó la Junta Nacional de Defensa del Ecuador para ser utilizado como transporte presidencial por disposición del expresidente Correa. La aeronave, con capacidad para 14 personas, costó 28 millones y 2 millones más se destinaron a mantenimiento, repuestos y logística de los 2 primeros años. Mediante decreto ejecutivo 311 firmado el 5 de enero de este año, el presidente Guillermo Lasso dispuso que la venta se efectuara en 180 días. El avión presidencial, según información de Inmobiliar, tiene su casco asegurado por 8,5 millones, pero lo recibió con un valor de traspaso de 7,75 millones. En cuanto lo vendieron finalmente, no lo sabe ni siquiera quién maneja la caja fiscal. ¿Cuánto se vendió? No sé el detalle. Pero ¿cómo no sabe si usted va a recibir la plata?
Cuando la reciba o cuando esté por recibirla, la sabré. Y tampoco Inmobiliar ni la Secretaría General de Comunicación han comunicado esta noticia, que significaría el cumplimiento de un ofrecimiento de gobierno de Guillermo Lasso. En otro tema, también el ministro habló sobre la venta del Banco del Pacífico, que el presidente Lasso confirmó saldría al mercado en las próximas semanas. Se recibió una evaluación adicional por parte de Bank of America, que es el banco que acompaña en el proceso, y el proceso ya está avanzando rápidamente y efectivamente muchos interesados internacionales, regionales al respecto. Son más de 15. Debería estar vendido antes de que se acabe el año. El ministro Cueva aceptó que hay cosas que han tenido que solucionar en cuanto a la ejecución presupuestaria, pero dice que están poniendo la casa en orden. Todo el derecho a exigir al gobierno que vayamos trabajando todos los días para eso. Y estamos todos los días trabajando. Explica que el país crecerá, que las ventas incrementaron y también el crédito. Sin embargo, concuerda en que la narrativa de poner la casa en orden a partir del 25 de mayo ya no puede ser una excusa sobre lo que se necesita, que son gestión, obras y acciones concretas en el país. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y en una semana el gobierno de Guillermo Lasso cumple un año en funciones. En materia macroeconómica, según expertos, la calificación es buena, aunque traicionó una de sus ofertas de campaña, la de no más impuestos. Así evalúan el año de gestión de Lasso. La casa parece estar en orden. Sabemos que hay 66.000 millones de deuda externa, tenemos altas reservas y una importante recaudación tributaria. Así evalúan el año de administración económica del gobierno de Guillermo Lasso. Ahora, ¿qué cosa logró también en este primer año de gobierno? Es mantenerse dentro del programa con el Fondo Monetario Internacional, situación que quizás una o dos veces en el pasado habrán ocurrido desde los 15 o 16 programas que tenemos con el Fondo Monetario. Pero hay un pero. Esas buenas calificaciones son solo parte de la materia macroeconómica. Ahora falta que el gobierno refleje realmente su política económica en los ciudadanos. Yo creo que efectivamente le toca asumir el concepto de deuda que tenemos o que tienen los ecuatorianos. Y el concepto de deuda se fundamenta en el hecho que yo entrego algo y se me tiene que devolver. Y yo no sé si es que eso es realidad entre todos nosotros los ecuatorianos. Hay que ser muy honesto en eso. Y aunque al reducir el déficit a 4% y aumentar las reservas pareciera que se cumplió con el plan económico, Guillermo Lasso incumplió una de sus promesas, la de no más impuestos. Es complicado señalar que cumplió las promesas de campaña porque uno puede empezar diciendo prometió no subir impuestos y eso fue algo que hizo. Macroeconómicamente yo diría que muy aceptable. En lo microeconómico, en el manejo del individuo, de las familias, creo que la clase media se sintió muy afectada por el incremento de impuesto a la renta, con un error gravísimo en ese sentido del gobierno que esperemos que lo recupere rápido, y son las deducciones que podíamos hacer para el pago de impuesto a la renta. Y si bien la recuperación económica se ha dado luego de la caída por la pandemia, Ecuador, comparado con otros países de la región, es uno de los que menos crece. Este año la economía puede crecer 2.8 en números del Banco Central. Es decir, recién estamos en el 7% de recuperación, cuando todavía tenemos un 7.8 de caída. Es decir, que quizás para el primer trimestre del 2023, recién estemos como la economía estaba en el 2000. Perú se cayó 10, recuperó 12, Colombia se cayó 6, recuperó más que 6 en un solo año. A nosotros nos toca recuperarnos en un poco más de 2 años hasta ahora. Estamos en un momento de transición difícil de manejar, coinciden ambos economistas. Ahora el reto es, primero, crear los puestos de trabajo que prometió Guillermo Lasso cuando era candidato y no ha podido cumplir aún. Y además, transformar esos buenos números macroeconómicos en obras y mejoramiento de servicios. Desde el proceso. Esa es la expectativa que el propio gobierno está sembrando. Dayana Monroy, 24 horas. Más de 30 personas comparecerán este miércoles en la audiencia de apelación al habeas corpus entregado a Jorge Glass. Un tribunal de Santa Elena decidirá si el ex vicepresidente sentenciado por corrupción regresa o no a la cárcel. Será una larga diligencia. La Corte Provincial de Justicia de Santa Elena aceptó la comparecencia de 33 personas en la audiencia de apelación al habeas corpus entregado a favor de Jorge Glass.
De ahí que están citados para este miércoles a las 9 de la mañana la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, el ex candidato a la vicepresidencia, Andrés Páez. Ellos participarán de forma telemática. Carlos Alvear, quien fue parte del equipo de defensa del expresidente Rafael Correa y de Alexis Mera, y varios grupos simpatizantes a la Revolución Ciudadana. Todos ellos interpusieron un amicus curiae para ser también escuchados dentro del proceso. Nicole Malavé, de las Juventudes Correístas, que fue quien interpuso el habeas corpus para que Jorge Glass salga de prisión, también fue convocada. Por su parte, la Procuraduría General del Estado insistirá en la nulidad del proceso. La institución argumenta que al no haber sido notificados de la audiencia donde se analizaba el habeas corpus, todo lo demás no tiene sustento. En vista de que el SNAI carece de personalidad jurídica propia, corresponde a la Procuraduría ejercer su defensa. De modo que el no haber contado con la Procuraduría, de acuerdo con la propia ley orgánica de la Procuraduría General del Estado, acarrea la nulidad de todo lo actuado. Pero además recuerda que el juez Diego Moscoso de la Unidad Judicial Multicompetente de Manglar Alto, aún suspendido, no era competente para tratar el recurso. Nosotros, prueba adicional, no creo que siquiera haga falta que la Corte podría ordenarla de oficio. No creo que haga falta siquiera ello, porque el tema de la incompetencia del juez y el tema de la nulidad por falta de notificación a la Procuraduría son, a mi modo de ver, suficientemente contundentes. A la audiencia no acudirá el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, tampoco el Director Nacional de Patrocinio, como se indicó días atrás. Según se nos informó hoy, para este caso fueron delegados Juan Manuel Izquierdo, Director Regional Zonal 1 de la Procuraduría, y el abogado de la Procuraduría en Santa Elena. Jorge Glass no tiene la obligación de acudir de forma presencial a la audiencia que se realizará este miércoles a las 9 de la mañana en la sala 7 del segundo piso de la Corte Provincial de Santa Elena. Es decir, que Jorge Glass podrá esperar el fallo que ratifique o revoque su libertad desde cualquier parte del país. Recordemos que por disposición del juez, Jorge Glass no tiene arresto domiciliario y puede circular por cualquier parte del territorio nacional sin restricciones. Joana Ramos, 24 horas. Una vez que ha sido revocado el habeas corpus que facilitó su libertad, la policía busca recapturar al ciudadano holandés sobre quien pesa una solicitud de extradición por narcotráfico. Clever Franco, juez ponente del tribunal que echó abajo su habeas corpus, es uno de los 3 magistrados que revisarán la liberación de Jorge Glass. La revocatoria del habeas corpus que puso en libertad al holandés Boxinés de requerido por su país podría sentar un precedente, pues los criterios que fueron analizados serán también los que se ventilen en la apelación del habeas corpus, con el que el ex vicepresidente Jorge Glass salió en libertad. Así lo dice el ex fiscal del Guayas, Antonio Gagliardo. Porque no era competente por el territorio, porque nunca se notificó al accionado, en este caso la Corte Nacional de Justicia a través de su presidente, y por temas de grado. Clever Franco, el juez ponente del tribunal que echó abajo el habeas corpus que benefició al ciudadano holandés, es parte también del tribunal de Santa Elena que analizará la liberación de Jorge Glass. Entonces ahí tenemos que uno de los jueces ya tiene podemos decir, su precedente de que habría un tema de ilegalidad o nulidad por el territorio. Vamos viendo qué hacen los otros 2 jueces. Yo creo que todo el país está expectante, estará vigilante de lo que ocurra y que se actúe en derecho y que se corrijan los errores jurídicos y que sirva de precedente para que no se vayan a cometer otras irregularidades como estas. Por el caso del holandés, la jueza Erika Moriel fue suspendida y podría ser destituida luego que se declarara que incurrió en error inexcusable, sin perjuicio del proceso que deberá afrontar, pues ha sido denunciada penalmente. Y es que no fueron pocas las irregularidades detectadas, empezando con que la policía fue notificada tarde de la liberación del holandés, cuyo paradero hoy es desconocido. Fuimos notificados 24 horas después de que él ya estaba en libertad, es decir, con un retraso en cuanto a poder ubicarlo. Un controversial habeas corpus que hoy pasa factura, coinciden ambos, a todo un país. Pues sobre el holandés hay un pedido de extradición, pero en Ecuador fue capturado y liberado. El país quedó en ridículo, quedamos pésimo a nivel internacional por esta decisión lamentable de esta Procuraduría de Justicia que ahora ya está con un pie de ser destituida de su cargo. Porque no es que afuera dicen es la policía, es la corte, es tal juez, es todo el país.
Tras la pista de Boxing Nested están hoy no menos de 40 uniformados que han conformado un bloque de búsqueda para recapturarlo. Se ha notificado además a la policía de Colombia y Perú, pues no se descarta que haya escapado por las fronteras. Y es que el habeas corpus con el que salió libre estuvo vigente 23 días, tiempo más que suficiente. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Revisamos otros temas. 3 servidores policiales son investigados por el hurto de 150 armas de fuego del cuartel Modelo en Guayaquil. Catalina García está en el lugar y nos amplía esta información. Catalina, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. El inspector general de la Policía Nacional está viajando al puerto principal para continuar las investigaciones del hurto de las 150 armas que desaparecieron de aquí, de las dependencias de la Policía Nacional ubicada en el norte del puerto principal, en el cuartel Modelo, y que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, aseguró que se ha tratado de un hurto sistemático. Hemos preparado un reportaje para ustedes. Veamos. De aquí, de los rastrillos del cuartel Modelo en el norte de Guayaquil, de forma sistemática hurtaron 150 armas, Smith Wilson calibre 9 milímetros. Estas armas fueron entregadas a la Policía Nacional en el año 1991 por la Corpay. Ante este hecho, la Policía Nacional actuará con absoluta transparencia. Hemos dispuesto para que el inspector general se traslade el día de hoy a la ciudad de Guayaquil para dirigir las investigaciones administrativas y se dará toda la información. El faltante del armamento se conoció la tarde del domingo mediante un parte policial que indica que un sargento de la Policía Nacional de apellido Valverde, encargado del rastrillo de consignas, da a conocer que mientras realizaba una inspección del armamento, se percata que 2 cajas de madera que contenían 150 armas se encontraban vacías, manifestando que también desde el 16 de marzo del año en curso se encuentra como encargado del rastrillo y donde pudo constatar físicamente que las armas se encontraban al interior de las cajas. Luego en el parte también se informa que un cabo de apellido Arriaga, el cual habría ingresado a laborar desde el 7 de mayo, supo manifestar que el día 13 de mayo habría observado que las cajas se encontraban con una sola arma de fuego, pero que desconocía que las cajas contenían más armas. La Policía Nacional, ante un servidor policial que deje de cumplir su deber o que lo haga con poco profesionalismo, tomará las acciones que invoca la ley y el régimen interno disciplinario policial. Seremos contundentes y no permitiremos que acciones ilegales manchen el prestigio de la institución policial. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, también se pronunció mediante su cuenta en Twitter. Ante las 150 armas hurtadas en la zona 8, 3 servidores policiales se encuentran sometidos a la Administración de Justicia. En lo administrativo se determinará la cadena de total responsabilidad, además que las armas se encontraban en proceso de destrucción e inhabilitadas por el uso policial. La alerta se genera por este mecanismo, lo que hace presumir ausencia de controles por un periodo de tiempo sin adecuada supervisión. Ahora agentes de la Policía Nacional buscan la cadena de responsabilidades en esta investigación. Los agentes de la Policía Nacional también continúan las investigaciones para dar con más responsables de este hurto sistemático, de la desaparición de estas armas dentro de los rastrillos de la Policía Nacional, aquí ubicado en el cuartel Modelo en el norte de Guayaquil. Les cuento, puedo informar hasta esta hora de la tarde. Ustedes siguen con más en estudio. Que tengan buenas tardes. Igualmente tú, Catalina, muchísimas gracias por la información. Y la policía no descarta que el asesinato de uno de los líderes de los Latin King se haya producido por conflictos entre bandas producto de las disputas por el territorio. Las autoridades sostienen que estos enfrentamientos empiezan a migrar a otras ciudades del país. La presencia de las bandas criminales como las denominadas choneros, tiguerones, Latin King, Chone Killers y los lobos cada vez se hacen notar más en la capital. Según información de la Policía Nacional, las disputas del territorio por el microtráfico ha escalado a otras ciudades. Responden a una situación de desplazamiento o migración del delito que se está dando en el país a consecuencia de nuestro accionar fuerte, firme, en las provincias en donde hemos estado acostumbrados a que se desarrollen este tipo de actividades ilícitas como son Guayas, Manabí, Esmeraldas. En estas últimas semanas se han registrado varios hechos violentos en Quito que involucran a estas bandas. Se conoció primero que uno de los sospechosos del asesinato de alias Don Nasa pertenece a la banda de los Lobos, mientras que este fin de semana en el sector de Conocoto fue asesinado al estilo sicariato uno de los líderes de los Latin King en Ecuador. Se han establecido un sinnúmero de reuniones de trabajo con la finalidad de
de que todo el eje preventivo de inteligencia e investigativo se oriente todo su esfuerzo de búsqueda de información a este tipo de organizaciones. Las autoridades investigan la causa del asesinato de Manuel Zúñiga, presidente de los Latinquín, y su esposa. Sin embargo, no descartan que el hecho se haya producido por venganza producto de los conflictos entre bandas. No se descarta, pero habrá que esperar que tengamos las conclusiones de la investigación para poder emitir cualquier conclusión al respecto. Las alertas producto de este hecho se encendieron también en las cárceles del país, donde la Policía Nacional reforzó los controles para evitar represalias. Y pues esta organización en primera instancia ha indicado que van a tomar las cosas con tranquilidad, con calma, van a respetar el duelo de su compañero, y así se ha desarrollado durante la tarde y noche de ayer la actividad de su velación. En Quito, mientras tanto, la policía ha desplegado varios controles en zonas donde existe mayor incidencia de delitos y presencia de miembros de estas bandas. Según las estadísticas, existe 5 muertes violentas más que el año pasado. Paul Coello, 24 horas. En Babahoyo, una unidad de policía comunitaria fue baleada por antisociales que llegaron en motocicletas. Un policía logró salvarse. Nos enlazamos con Martín Soto, él está en Babahoyo para traernos los detalles. Martín, buenas tardes, adelante. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes. Me encuentro en los exteriores de la unidad de policía comunitaria en la parroquia urbana Barreiro, en Babahoyo, donde los servidores policiales que se encontraban de turno sufrieron un atentado armado. 7 disparos en contra del servidor policial que se encontraba en ese lugar. Pero les vamos a ampliar más información en el siguiente reportaje. Instantes en que un servidor policial huye del atentado armado que realizaron en la unidad de policía comunitaria de Barreiro, en Babahoyo, provincia de Los Ríos. 4 personas en 2 motocicletas realizaron 7 disparos. Ocurrió durante la madrugada de este domingo y la evidencia quedó registrada en daños en los escritorios y los cristales. Los proyectiles afortunadamente no alcanzaron al policía, que logró escapar a salvo. 2 de ellos armados se bajan y empezaron a apuntar y a disparar en contra de mi humanidad. Al verme en desventaja salí en precipitada carrera para la parte posterior para pedir ayuda y colaboración al personal que se encontraba descansando arriba. Hasta el momento no hay detenidos por este hecho violento contra la Policía Nacional y se presume que lo ejecutaron en represalia a los operativos y acciones que han realizado los uniformados en esa parroquia. Asimismo, las unidades de inteligencia criminalística y policía judicial se encuentran realizando las respectivas investigaciones. Sobre este y otros casos delictivos, la ciudadanía está alarmada y se siente insegura. Está fatal, la otra noche hubo balacera y los policías ahí no se quisieron ni meter porque ya hasta ellos tienen miedo. Hasta la fecha, en este año 2022, las cifras de delitos incrementaron y en muertes violentas ya se contabilizan 112 en la provincia de Los Ríos. Este sería el segundo atentado que sufren en esta unidad de policía comunitaria, donde evidentemente hacen falta más miembros policiales, a pesar de que se ha dispuesto doblar la seguridad en todos los centros de policía. Es la información que tengo para compartir con ustedes a esta hora. Buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Muchas gracias. Estamos de regreso con más información. La función judicial realiza una planificación hacia el 2030. Para ello, este lunes se reunieron las principales autoridades de los organismos que la integran. A esta hora el contacto es con Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Daniela, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, las principales entidades que componen la función judicial están realizando una planificación prospectiva con miras al 2030. De esta forma, se está realizando un autoanálisis y diagnóstico. Por ejemplo, el fiscal general subrogante Wilson Toainga dijo que hay un déficit en el país de 567 fiscales. Esto para cumplir con la tasa de 8 fiscales por cada 100.000 habitantes que hay en la región. Esto fue uno de los elementos que se convirtió en este evento. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos.
Que el crimen está organizado y el Estado desorganizado. Fue la frase con la que inició su discurso el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, durante el encuentro entre las entidades que componen la función judicial. El objetivo es lograr una planificación prospectiva 2030 que fortalezca el sistema de justicia del país. El primer paso, la autorreflexión y un diagnóstico con las principales necesidades. Debe existir autonomía económica de la función judicial, sin lo cual no es posible la independencia de los poderes del Estado. La Fiscalía General del Estado, a través del fiscal subrogante Wilson Toainga, manifestó que actualmente se elabora con una capacidad operativa inferior a la requerida. Actualmente existen 3.767 servidores judiciales, 845 agentes fiscales, 897 fiscalías, de las cuales 298 son multicompetentes y 532 especializadas. Sin embargo, el déficit de fiscales es notorio, pues de una tasa en la región de 8 fiscales por cada 100.000 habitantes, el país cuenta con 4,83. Se debería incorporar al menos 577 fiscales con sus respectivos equipos de apoyo de secretarios y asistentes. Por su parte, el Consejo de la Judicatura rescató que en lo que va de la pandemia se han realizado 187.000 audiencias telemáticas. La modernización tecnológica de la función judicial cuenta con una inversión de más de $64 millones hasta 2025. Como parte de nuestra planificación, en una primera fase estamos adquiriendo 4.531 computadoras y 585 escáneres que serán destinados al personal. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Como ya lo veíamos, lo que indican estas autoridades es que se necesita una independencia económica para la función judicial y de esta forma poder trabajar en pro de la ciudadanía. Uno de los elementos que también se detalló es que el 60% de las noticias del delito están en investigación previa. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. También para ti una excelente tarde, Daniela. Muchísimas gracias. Y se cuestiona la acción de Contraloría en la emisión de glosas por montos mínimos y para lo cual moviliza gran cantidad de recursos. La consecuencia estaría en un Estado que no camina, que no funciona, que se estanca. Glosa de $24 para una funcionaria y como responsables subsidiarios 6 ciudadanos más. Es así que la Contraloría General del Estado emprende en miles de procesos cuyo trámite resulta insólito e ineficaz. Para los integrantes de Gobernanza EC, expertos en derecho público, esta acción retrasa el funcionamiento normal del Estado. Deriva en posibles consecuencias administrativas, civiles e incluso penales para los funcionarios que están involucrados en los procesos y eso los detiene muchas veces. No solo se refleja con estos pequeños y absurdos procedimientos que determinan glosas, como bien señalabas, de $24, 50, 70 para 6 funcionarios. Genera un temor generalizado en la función pública de emitir políticas o actuar. Se preguntan si realmente el Estado se perjudica, por ejemplo, con una supuesta inconsistencia de una factura de $66.50 por movilización y alimentación de un funcionario público, o este otro título de crédito subsidiario por $59 para un funcionario y 6 personas en calidad de responsables subsidiarios. Y de estos, los casos se cuentan por miles. Así lo reconoció el dirigente de los servidores públicos, Miguel García, quien calcula que este tipo de glosas enfrentan no menos de unos 50.000 servidores. Eso implicó un equipo de 12 personas para que identifiquen que se ha producido un desfase de $60. Y es que es apenas una muestra de varias acciones que lleva adelante la Contraloría, movilizando recursos y obligando a los glosados a presentar descargos y hasta contratar abogado para enfrentar muchas veces auditorías carentes de criterio. La Contraloría, a nuestro modo de ver, ante una falta de especialización de sus equipos de auditores, realizan unos procesos de control en los cuales muchas veces las conclusiones no están apegadas justamente a los antecedentes o a la base jurídica que rige ese tipo de procedimientos. Destinar toda la carga laboral de los órganos de control para temas menores, me parece que en definitiva lo que estamos haciendo es desgastar los esfuerzos de la Contraloría General del Estado. Contactamos con las autoridades de Contraloría para obtener más información y una respuesta, pero hasta el momento no tuvimos éxito. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.
La comisión ad hoc de la Asamblea espera tener listo el informe sobre la presidenta Guadalupe Llori entre el 25 y 26 de mayo. Por ahora hay quienes creen que no existe la fuerza necesaria en las acusaciones en su contra como para destituirla. Belén Merizalde sigue este tema en el Legislativo. Hola Belén, ¿cuáles son las novedades? Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes y buen inicio de semana. Bueno, aquí las novedades son que ya se confirmó que la presidenta Guadalupe Llori sí asistirá el día viernes 20 de mayo a las 8 de la mañana a la comisión multipartidista ad hoc para defenderse justamente de las pruebas que se han presentado en su contra por presuntos incumplimientos de funciones. También se conoció de forma extraoficial que los miembros del CAL serán convocados a esta comparecencia en calidad de testigos. Y finalmente, la comisión multipartidista ya se encuentra ultimando los detalles para estas comparecencias, eligiendo el salón en el cual se realizarán, pues esto genera mucha expectativa aquí al interior de la Asamblea Nacional. Nosotros les hemos preparado un informe que recoge todos los detalles. Veamos. Está confirmado, la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, sí acudirá el próximo viernes 20 de mayo a las 8 de la mañana a la comisión multipartidista ad hoc para defenderse. Lo que no desea es que se le siga un proceso en rebeldía, es decir, acudiría de ser necesario a esta dirigencia convocada por la comisión. Son dos las pruebas que el legislador Esteban Torres presentó en contra de la titular del Legislativo. La primera, no dar paso a una apelación de la presidencia. Y la segunda, haber superado los 30 días que dispone la ley para reinstalar 2 sesiones plenarias suspendidas. Al interior de la bancada de Llori, creen que no hay fuerza en al menos una de las pruebas. El primer caso yo lo veo bastante flojo, porque no he visto que han acompañado la materialización del CD que demuestra que efectivamente no se dio paso a eso. Las pruebas se anuncian al momento en que se presentan las denuncias o demandas, no durante la prueba. Los coidearios de Llori dicen que pese a esto, su suerte está echada. Aunque ella tenga la razón, no tiene los votos. Pero ahora también están en la mira los miembros del CAL, quienes extraoficialmente se conoció serán convocados a la audiencia en calidad de testigos. Los otros integrantes del CAL durante el último mes y medio no han asistido a las convocatorias que se le han hecho. Ellos han incumplido también en su función y ellos también deberían ser sancionados, con más razón que la presidenta. Mientras tanto, la comisión multipartidista ultima detalles para la comparecencia de las partes. Estamos escogiendo este momento el salón, que pudiera ser este salón José Mejía Lequerica o el salón de los expresidentes. Pero en mi caso me corresponde presentar un informe borrador al pleno de la comisión. Luego en otra sesión se aprobaría este informe final, que será puesto en conocimiento de la presidenta de la Asamblea Nacional. Entre el 25 y 26 de mayo podría ser. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Como ya hemos escuchado, entonces la comisión tiene aproximadamente pensado que el informe podría estar listo entre el 25 y 26 de mayo, pero recordemos que este informe no es vinculante, es así que será el Pleno de la Asamblea Nacional quien decida el futuro de la presidenta Guadalupe Llori. Desde su bancada, como ya lo escuchábamos también, han dicho que lo más probable es que se proceda con la destitución y eso sí, recalcan que quien debe sustituir a Llori en el cargo es el primer vicepresidente, en este caso el asambleísta Virgilio Saquicela. Esa es la información que tenemos a esta hora. Regresamos a estudios que tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Belén. Muchísimas gracias. Más noticias. Una vez más se aplaza el tan esperado plan de externalización de farmacias de consulta externa de la Red de Salud Pública. El contacto ahora es con Vanessa Robles, quien está en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante de Guayaquil. Hola Vanessa, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes amigos, Medicina Siempre es el nombre del plan de externalización de farmacias. No obstante, acá en el Hospital del Niño, sus familiares nos cuentan que lo que más faltan son las medicinas. En teoría, hoy arrancaría este sistema que permite a los pacientes acercarse a las farmacias y retirar sus recetas. No obstante, la ministra de Salud dijo que va a empezar en las próximas semanas, sin especificar una fecha. Tenemos un reportaje al respecto. Roxana, como de costumbre, acudió a consulta externa para tratar el asma de su hijo en el Hospital del Niño. Esta vez buscaba una aerocámara en las farmacias.
nos dice que para ella cada centavo cuenta. $10, porque para la edad de él, pero esta de aquí es para un niño más grande, esta me costó $4.50. ¿Y le tocó comprar esa? Comprar esa porque $10, ya no tengo para gastar los $10 en eso. Y como esta mamá, ante la falta de fármacos en los hospitales de la red de salud pública, decenas de familiares aún los buscaban por fuera. Tengo dinero, pues. ¿Qué le toca comprar? Unas pastillitas para poderle dar de alta, porque no le compro esta pastilla, no me lo dejan salir. Un problema que se pretende subsanar con el plan Medicina Siempre para externalizar la entrega de fármacos en boticas aliadas. Pero una vez más, su lanzamiento fue diferido. Ya no septiembre, ni marzo, ni este 16 de mayo, sino para las próximas semanas. Eso fue lo anunciado por la cartera de Estado, que impacienta a los usuarios. Esperar 2 semanas más y mientras tanto la persona está esperándose con su enfermedad catastrófica que tienen. Ya viene siempre que dicen lo mismo y nada. Ojalá que el presidente ya se conduele de nosotros. Y al recorrer el hospital Guayaquil en el suburbio, nos encontramos con el mismo panorama. 1 año con la próstata y me detectaron cáncer. Ahora el doctor Poveda me manda a comprar este medicamento y no lo encuentro ni en las distribuidoras. ¿Y sin ese medicamento qué pasa? No me pueden operar. Menos palabras, porque igual nosotros somos los que necesitamos la atención. En esta primera fase participarán 6 cadenas de farmacias. En la lista constarán 777 boticas en Guayaquil, Quito, Cuenca y Portoviejo. Detalle que será anunciado por el Ministerio de Salud. El usuario recibirá un código y su receta impresa para acudir a alguna de las farmacias adscritas al proyecto. Una iniciativa que aún no tiene fecha de inicio. Y una vez arranque este plan de manera efectiva, los pacientes tendrán hasta 72 horas para retirar sus recetas en las farmacias adscritas mediante este convenio. En otro tema, precisamente de salud también, esta mañana en un recorrido pudimos constatar que el sistema acá en el hospital del IES volvió, al menos en el Teodoro Maldonado Carbo, se dan las atenciones con normalidad en el área de emergencias y de laboratorio. Esa es la información a esta hora de la tarde con respecto a la salud, no solo en el ámbito de este plan de externalización de farmacias, sino también con lo acontecido en el fin de semana con los hospitales del Seguro Social. Ustedes tienen más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Muchísimas gracias por ese completo informe.